Hola amigos, hoy en este vídeo vamos a ver la diferencia o cómo distinguir un circuito en serie, un circuito en paralelo y un circuito mixto. Para eso tenemos que tener claro cuando un elemento receptor está colocado en serie, en paralelo o mixto. Vamos a empezar con los circuitos en serie. Se dice que dos o más elementos receptores están colocados en serie si por ellos circula la misma intensidad de corriente. Por ejemplo, en este circuito que tenemos aquí arriba a la izquierda, nosotros sabemos que los electrones salen del polo negativo porque tienen carga negativa y tienen que llegar al polo positivo. Un electrón que salga del polo negativo necesariamente tiene que pasar por la bombilla número 2 y pasa también necesariamente por la bombilla número 1. Por lo tanto, pasa la misma cantidad de electrones por aquí, por la bombilla 2 que por la bombilla 1. Por lo tanto, pasa la misma corriente. Luego, la bombilla 2 y la bombilla 1 están conectadas en serie. Si el circuito únicamente está formado por elementos receptores en serie, se dice que es un circuito en serie. Por ejemplo, a este circuito he puesto bombillas, pero podía haber puesto, por ejemplo, también resistencia, ¿vale? Voy a poner aquí otra resistencia. Bueno, tengo dos bombillas, voy a añadirle una resistencia. Esta resistencia es realmente alta, se la vamos a cambiar un poquito más baja, por ejemplo, 100 ohmios. Y este circuito seguiría estando en serie. ¿Por qué? Porque todos sus elementos siguen estando conectados en serie. Un electrón sale del polo negativo, pasa por el polo por la resistencia, pasa por la bombilla 2, pasa por la bombilla 1. La intensidad de corriente que hay ahí es la misma en esos tres elementos receptores. En la resistencia, que convierte la energía eléctrica en calor, y en la bombilla 1 y 2, que transforma la energía eléctrica en luz y probablemente también en calor. Hay que decir que quien mide la corriente eléctrica realmente es lo que se llama un amperímetro, ¿de acuerdo? Sería este elemento de aquí. Ahí está, ¿vale? En este caso pues tengo 30 miliamperios en este circuito. Casualmente el amperímetro se pone siempre en serie con el elemento al que le queremos medir la intensidad. Por ejemplo, si yo quiero medirle la intensidad a esta resistencia, pues tengo que poner el amperímetro en serie con ella. Lo que pasa es que, claro, como están todos en serie, pues necesariamente esto también mide la corriente que pasa por esta bombilla y la corriente que pasa por esa bombilla. ¿De acuerdo? Entonces, los amperímetros siempre se conectan en serie. ¿Cómo puedo saber yo también si esta bombilla está en serie? Pues hay un truco bastante fácil y es que imagínate que se funde. Si se funde, el resto del circuito deja de funcionar, ¿vale? Por lo tanto, esa bombilla estaba conectada en serie. Si, por ejemplo, esta bombilla quedara funcionando, pues entonces querría decir que la bombilla 1 estaba conectada en paralelo, ¿vale? Luego lo veremos en los circuitos en paralelo, ¿de acuerdo? Muy bien, es un truco. Si yo la quito y el resto del circuito deja de funcionar, o parte de esa estaba en serie, ¿vale? Vamos a ir viendo esa idea más adelante. Pasamos a los circuitos en paralelo. Los circuitos en paralelo tienen la característica de que ahora el voltaje lo que tienen en común esos elementos receptores. Es decir, que la definición es que dos o más elementos receptores están en paralelo si están sometidos al mismo voltaje, a la misma tensión. En este caso, un electrón que pasa por aquí tiene dos posibilidades cuando llega aquí. O pasa por aquí o sigue este camino por la bombilla 2. En el primer caso, el electrón cuando pasa por la bombilla 1 necesariamente se deja 9 voltios, ¿vale? Porque cuando llega al polo positivo tiene que quedarse sin energía. Y el que pase por la bombilla 2
también se deja esos 9 voltios. Luego la bombilla 1 y la bombilla 2 están sometidas, en este caso, a la tensión, al voltaje de la pila, en este caso 9 voltios. Lo que hemos dicho antes, truco. ¿Cómo sé yo que está la bombilla 1 colocada en paralelo? Pues si yo la quito de en medio, fíjate que la bombilla 2 sigue funcionando. Luego la bombilla 1 estaba colocada en paralelo con la bombilla 2. ¿De acuerdo? Más cosas. A ver si consigo. Ahí está. Más cosillas. El elemento que mide, o el aparato mejor dicho que mide el voltaje es el voltímetro. Y se conecta en paralelo con el elemento que quiero medir el voltaje. En este caso, si yo quiero medir el voltaje de la bombilla 2, tendré que poner un amperímetro en paralelo con la bombilla 2. ¿Vale? En este caso, fíjate que me da como resultado 9 voltios, que son precisamente los de la pila. ¿Vale? Pero esto no es un elemento receptor, el voltímetro es un elemento de medida. Muy bien. Y luego tenemos, me ha faltado por decir que obviamente como cuando todos los elementos receptores están conectados en paralelo, si pasa eso, ese circuito es un circuito en paralelo. Luego tenemos los circuitos mixtos. Los circuitos mixtos son aquellos en los que unos elementos receptores están colocados en serie y otros elementos receptores están colocados en paralelo. Vamos a ir viendo un estudio. ¿Cómo pensáis que está colocada la bombilla 3? ¿En serie o en paralelo? Bueno, yo te recomiendo que pares un poco el vídeo y pruebes, a ver, pienses cómo está. ¿De acuerdo? Vamos a ver la solución. Bueno, ya te he dicho cuál es el truco. El truco sería que la bombilla 3 la quito de en medio. Si la quito de en medio y los otros elementos dejan de funcionar, entonces quiere decir que estaba colocada en serie. ¿De acuerdo? ¿Cómo estará colocada la bombilla 1? ¿En serie o en paralelo? Pues si yo me como la bombilla 1 y la quito de en medio, fíjate que el resto del circuito sigue funcionando. Hay un camino desde el polo negativo al polo positivo que pasa por la 3 y por la 2. Por lo tanto, siguen funcionando. ¿Eso qué quiere decir? Que la bombilla 1 estaba colocada en paralelo. Y si me como la bombilla 2, ¿estará la bombilla 2 en serie o en paralelo? Pues efectivamente, si me la como, pues está en paralelo porque sigue funcionando el resto del circuito. Fíjate que los electrones pasarían por aquí, por aquí, por aquí, llegarían al polo positivo y andando. Por lo tanto, la bombilla 2 está en paralelo. Por lo tanto, la bombilla 1 y la bombilla 2 están en paralelo y la bombilla 3 está en serie. Es decir, hay elementos que están colocados en serie como la bombilla 3 y elementos que están colocados en paralelo como la bombilla 1 y la bombilla 2. Por lo tanto, este circuito se denomina circuito mixto. ¿De acuerdo? Muy bien, pues espero que este vídeo os haya servido para saber, primero, cuándo es un circuito en serie, cuándo es un circuito en paralelo y cuándo tenemos circuitos mixtos. Y también que te haya servido para saber que los amperímetros se colocan en serie y los voltímetros se colocan en paralelo con los elementos que se quieren medir. ¿De acuerdo? Venga, pues un saludo para todos.